Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo informándoles que esta mañana se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio del caso Encuentro. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. La fiscal emitió dictamen acusatorio contra Danilo Carrera, Hernán Luque y otros 5 procesados por delincuencia organizada. Fabiola Santana amplía la resolución. La audiencia del caso Encuentro se reinstaló este lunes y la fiscal Luzmila Yugya emitió su dictamen. Ella acusó como autores directos del delito de delincuencia organizada a los 7 procesados, entre ellos Danilo Carrera, Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de las empresas públicas EMCO, y Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL. Carrera, junto al asesinado Rubén Cherres, lideraron, según la Fiscalía, una estructura que cometió delitos con el fin de obtener réditos económicos ilegales mediante contratos en las empresas públicas. Para lograrlo, contaron con Luque en la EMCO e Icaza en CENEL. Estos, a su vez, tenían colaboradores con roles específicos, como Leonardo Cortázar, que operaba en el sector eléctrico, y 2 empresarias contratistas. De los 7, 3 están prófugos. Hernán Luque, con un proceso de extradición en Argentina, nombrado presidente de la EMCO por Guillermo Lasso, estuvo al frente entre julio de 2021 y noviembre de 2022. Leonardo Cortázar está en Panamá y tiene una boleta roja de Interpol para su captura. Y Gabriel Naín Mazú, que manejaba unidades de negocio en el sector eléctrico. Él era operador de Antonio Icaza, gerente de CENEL, entre noviembre de 2021 y enero de 2023, cuando explotó el caso Encuentro. En su dictamen, la fiscal enumera los elementos de convicción que sustentan la acusación y que le facultan pedir al juez anticorrupción Renan Andrade que los llame a juicio. Abogados litigantes critican el papel del juez nacional Julio Inga, quien ha permitido toda clase de excesos al procesado Wilman Terán. La Fiscalía también ha protestado, como informa Jacqueline Rojas. Lo que ocurrió el pasado viernes en la Corte Nacional no se había visto. El procesado Wilman Terán asumió el control de la audiencia en la que él era el acusado del delito de obstrucción a la justicia. El juez Julio Inga trató al preso de doctor y más de una vez permitió que le grite. Gracias. Cuando la audiencia se le fue de las manos, el juez ordenó que salgan las cámaras de los medios de comunicación. Ya pueden apagar las cámaras. Sin cámaras, todo empeoró. Los gritos de Terán subieron de tono. Dio la espalda al juez y sin su autorización se levantó abruptamente y cruzó la sala hacia el público para gritar a un grupo de policías. Ni la fuerza pública ni los agentes penitenciarios intervinieron para controlarlo. Terán regresó a su puesto cuando quiso. Su abogado, sentado a su derecha, se mantuvo al margen. El procesado insistió en presentar un habeas corpus oral en medio de la audiencia preparatoria de juicio. El juez accedió pese a la protesta del fiscal Wilson Toa Inga, quien le recordó que él es la autoridad y nadie puede faltarle al respeto. Wilman Terán expuso el recurso ampliamente y pidió que se llame a declarar a su favor a sus compañeros de la cárcel La Roca, Jorge Glass y Pablo Muentes. Luego dijo sentirse mal y la corte movilizó una ambulancia y paramédicos que concluyeron que está estable y le dieron paracetamol. La actitud del juez Julio Inga provocó críticas de abogados litigantes. En redes sociales describieron: por menos de eso a cualquier abogado mínimo lo multan. Una vergüenza que quien debía conducir una audiencia con la autoridad que tiene permitió todo esto. ¿Cómo se permite algo así en la Corte Nacional? Me indigna realmente. Julio Inga está en la Corte como juez temporal desde hace 4 meses, nombrado por el Consejo de la Judicatura mientras concluye el concurso. Él es uno de los participantes y aspira a quedarse en la Corte Nacional como juez titular. Lo ocurrido el viernes no fue un hecho aislado. La semana pasada el mismo juez permitió a Terán incidentes similares. Cuando desde La Roca lo interrumpió, se desconectó del Zoom y ordenó a sus abogados que hagan lo mismo. Y el jueves, cuando dijo al juez que es su enemigo y que tenga la dignidad de excusarse, Julio Inga cedió a sus pretensiones y difirió las audiencias. La detención en Manta de alias Chavalo, vinculado con el grupo narcodelictivo colombiano Comandos de la Frontera, evidencia su infiltración en Ecuador. Esta organización controla la producción y la distribución de coca entre Sucumbíos y Putumayo, como detalla Paul Romero. La detención en Manta de Juan Carlos Chulca, alias Chavalo, vinculado al grupo Comandos de la Frontera, confirma la infiltración de esa organización colombiana de narcotráfico en el país.
Según informes de inteligencia militar, los comandos de la frontera controlan la producción y distribución de droga en los 205 kilómetros de frontera entre Putumayo y Sucumbíos. El cabecilla de esta organización es Giovanni Rojas, alias Araña. Él salió en libertad condicional en 2016 después de la firma de la paz entre el gobierno colombiano y las FARC, pero rompió el acuerdo y reclutó a las disidencias del Frente 48 de las FARC para integrar los comandos de la frontera. En abril de este año, las Fuerzas Armadas lo ubicaron en el primer nivel de la lista de objetivos militares, junto a Ismael Zambada del cártel mexicano Sinaloa. Los informes oficiales señalan que este grupo controla con violencia las rutas de la droga por los ríos San Miguel y Putumayo, y en el interior del Ecuador, desde Sucumbíos hasta los puertos de Guayas, Manabí y El Oro, en alianza con los choneros. Los comandos de la frontera se han enfrentado algunas veces con las Fuerzas Armadas. En marzo, el comandante del ejército, Fernando Adati, les responsabilizó del ataque a una patrulla de inteligencia militar en el sector de Barranca Bermeja, cerca del río San Miguel, donde murió un soldado. La detención de alias Chavalo en una lujosa vivienda en Manta, con armas, dinero, vehículos blindados, es considerada por el bloque de seguridad como una de las más importantes del año en contra de una organización dedicada al narcotráfico. Demócratas, Kamala contrarreloj. La renuncia de Joe Biden a la candidatura presidencial en Estados Unidos pone en apuros al Partido Demócrata, que tiene menos de un mes para definir binomio. Biden endosa su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, que ha empezado campaña con una importante recaudación. Pero hay otros posibles candidatos. La decisión será tomada en la convención que arrancará el 19 de agosto. El anuncio de su retiro como candidato estuvo seguido por el respaldo a Kamala Harris como sucesora. Joe Biden dijo que elegirla como vicepresidenta fue la mejor decisión y que ahora le ofrece todo el apoyo y el respaldo para que sea candidata. Con ese impulso, Harris empezó su campaña. Hoy estrenaron este logo de Harris para presidenta y en 7 horas recaudó $47 millones. Los tiempos juegan en contra del Partido Demócrata, pues quedan solo 28 días para el arranque de la Convención Nacional que será en Chicago. Para entonces deberán estar definidos los nombres de los aspirantes a presidente y vicepresidente. Y aunque hay legisladores, gobernadores y donantes que apoyan la nominación de Harris, no todos están convencidos de que pueda ganarle a Donald Trump. Por eso hay sectores dentro del Partido Demócrata que impulsan la nominación del gobernador de California, Gavin Newsom, o de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, por ejemplo, aunque ninguno ha anunciado formalmente su aspiración. Más allá de sondeos que advierten que la única persona capaz de vencer a Trump es la ex primera dama Michelle Obama, pero ella ha dicho varias veces que no tiene aspiraciones presidenciales. Para los demócratas, cada minuto cuenta, no solo por la nominación presidencial, sino también por lograr la unidad dentro del partido de cara a las elecciones de noviembre y así mantener la presidencia de Estados Unidos, captar la mayoría en la Cámara de Representantes y retener la mayoría en el Senado. El equipo de Donald Trump pone en marcha una nueva estrategia de campaña para superar a Kamala Harris en la contienda electoral. La tienen en la mira como posible reemplazo de Joe Biden desde el debate presidencial. Los sondeos le dan 2% de ventaja a Trump sobre Harris, por lo que trabajan contrarreloj para estar listos para el segundo debate del 10 de septiembre. Kamala owns this failed record. Desde hoy se ha puesto en marcha una estrategia publicitaria para desprestigiar la imagen de Kamala Harris ante el público estadounidense, pues los asesores y aliados de Trump sostienen que la mayoría no sabe mucho sobre ella. Kamala was in on it. She covered up Joe's Por lo pronto circula un video en el que se sugiere que Kamala Harris encubrió el deterioro mental y físico de Joe Biden y así engañó a los ciudadanos. 5 encuestas post-debate presidencial dan el mismo resultado a la hora de enfrentar a Donald Trump con Kamala Harris. Todas ponen a Trump con un 2% de ventaja, pero los republicanos quieren ampliarla todavía más. Trump ha dicho que derrotar a Harris será aún más fácil que vencer a Biden. Y de confirmarse a Harris como candidata, la enfrentarán en un debate preparado para el 10 de septiembre. Este encuentro será organizado por la cadena de noticias ABC, pero la campaña de Trump ha pedido que se lo encarguen a Fox News,
un medio más alineado con el Partido Republicano. A la par, miembros de ese partido, como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, han llegado incluso a pedir que Biden renuncie también a la presidencia, señalando que si no es apto para continuar en la carrera electoral. El presidente Daniel Noboa dispuso la publicación de las reformas a la ley del IES que la Asamblea devolvió. Patricio Díaz reporta que en el legislativo acusan al entorno del mandatario de desconocimiento de la norma. El presidente de la República se echó para atrás y dispuso publicar las reformas a la ley del IES. El viernes pasado, el mandatario devolvió a la Asamblea ese proyecto vetándolo, pero esas reformas ya fueron vetadas por el Ejecutivo y tramitadas por la Asamblea. Es decir, hubo veto sobre un veto, algo que no existe en las normas ecuatorianas, como confirmó el secretario de la Asamblea. Por más que diga que ese oficio contenía un veto, no contenía porque es absolutamente inconstitucional y por tanto se lo devolvió sin mayor trámite. Y el presidente decidió no insistir y publicar las reformas para su entrada en vigencia. En el documento para el registro oficial reitera sus críticas a lo aprobado por la Asamblea. Presenta una nueva inconstitucionalidad, dice en el artículo 7, que pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, señala que se vio obligado a sancionar la ley, argumentando arbitrariamente que no existe posibilidad de objeción en este tipo de casos. Los legisladores de oposición cuestionaron el desconocimiento de la ley del entorno del presidente. El manejo y la asesoría y asistencia jurídica que tiene el presidente de la República aparentemente padece de muchas fallas, padece de mucha ligereza, y ese es un elemento que hay que señalar. El artículo considerado inconstitucional por el presidente de la República dispone que el vocal de los asegurados en el IES sea elegido por los afiliados, en una elección organizada por el CNE y financiada por el IES. El oficialismo confirma una posible demanda de inconstitucionalidad. Por tanto, si hay artículos que afecten directamente a la salud económica de nuestro país, el presidente tomará las acciones que crea convenientes y necesarias. Las reformas al IES incluyen que el delegado del presidente en el Consejo debe ser elegido por la Asamblea de una terna remitida por el Ejecutivo. Este lunes, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional presentaron el plan para que los guardias de seguridad reporten delitos mediante una plataforma. 1.500 vigilantes de 255 empresas serán parte de la primera fase. Adriana Bermeo describe el panorama. Los guardias de seguridad podrán detectar, reportar y prevenir delitos enviando alertas a la policía con su teléfono celular. Esta semana será asignado un link personalizado a 1.500 vigilantes privados de 255 empresas y empezará a funcionar desde el próximo lunes. Al ingresar a la plataforma, el guardia puede escoger entre hecho flagrante o preventivo. En la primera opción, que son casos de asesinatos, robos y agresiones, la alerta se envía inmediatamente a la unidad de policía más cercana y está previsto que los uniformados lleguen en 5 minutos. No se busca que el guardia intervenga, se busca de que el guardia pueda discernir entre el posible cometimiento de un delito y una falsa alerta, generando una reducción considerable en las alertas que no ameritan la intervención de Policía Nacional. Cuando se trate de un hecho preventivo como personas y vehículos sospechosos o un escándalo público, los guardias de seguridad podrán enviar información adicional. Al no tratarse de una emergencia, el vigilante tiene más tiempo para reportar. Detallar en modo texto hasta 5.000 caracteres, es decir, podemos especificar si hay una persona sospechosa al borde de una moto, un vehículo polarizado sin placas, y adicional nos permite tomar una fotografía en tiempo real. No es un plan piloto porque ya se hicieron las pruebas. Es la primera fase del proyecto Ojos, Oídos y Voz presentado este lunes en Quito. Se aplicará en 19 zonas conflictivas de 9 provincias: Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Azuay, Cotopaxi y Orellana. En el país hay alrededor de 100.000 guardias de seguridad, 65.000 registrados en el Ministerio del Interior. En diciembre se evaluará el plan para incluir a más vigilantes en otras provincias. La policía considera que el nivel de riesgo ha disminuido para el alcalde de Durán, Luis Chonillo, pero él denunció irregularidades en ese análisis. El cantón nuevamente fue intervenido por el bloque de seguridad del gobierno la semana pasada, precisamente por el alto nivel de criminalidad. Luisa María Heredia con el informe.
Luis Chonillo, alcalde de Durán, le escribió una carta a la ciudadanía. En el texto publicado este lunes en la red social X, habla sobre los resultados del último informe de análisis del riesgo que corre y que es elaborado por la policía. Dice: me sorprende su resultado porque concluyen que ha disminuido considerablemente mi nivel de riesgo, a pesar de haber presentado todas las pruebas de las reiteradas amenazas y hechos violentos ocurridos en las inmediaciones del municipio. Entre mayo y julio de este año se han registrado 6 ataques a ese edificio. En septiembre de 2023, el concejal de Durán, Bolívar Vera, fue secuestrado y asesinado. Un mes antes, Miguel Santos, director de Ordenamiento Territorial, fue víctima de sicariato. Y en su primer día de gestión, el 15 de mayo de ese mismo año, el alcalde Chonillo sufrió un atentado armado que dejó 3 muertos. Desde entonces su vida cambió. Se mueve en medio de extremas medidas de seguridad, despacha desde diferentes sitios y no pernocta más de 2 noches en un mismo lugar. El nivel de violencia en Durán es tal que el bloque de seguridad del gobierno de Daniel Noboa inició la semana anterior una nueva intervención en el cantón, después de un llamativo evento que contó con la presencia de Noboa, quien llegó entre tanquetas militares y permaneció con casco y chaleco, y llamó a Durán sede del narcotráfico. Chonillo cuestionó esa acción. En una rueda de prensa posterior criticó que haya ganado el show y consideró tardía la intervención. Incluso lamentó la pérdida del factor sorpresa. ¿Qué pasa en el momento que se retira la presencia del Estado si no tiene un plan de sostenibilidad justamente de las acciones que se están tomando? Antes, Chonillo ya había cuestionado el plan de seguridad del gobierno y el abuso de los estados de excepción. Noboa, por su parte, abrió un nuevo frente de confrontación política con el alcalde de Durán. ¿Y dónde están ahora? Escondidos, huyendo, tapándose entre las sombras para que las propias mafias no los maten. Chonillo acotó en la carta que adjuntará al expediente de medidas cautelares interpuestas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el informe, pues cree que no fue elaborado de forma técnica. Agregó: no quisiera pensar que se trata de maniobras políticas que interfieran en el trabajo técnico de la autoridad policial, porque ya no solo tendría que cuidarme de las mafias. Además, solicitó públicamente a la Policía Nacional la rectificación del informe. Militares fueron recibidos a tiros en una mina de Azuay, donde 2 grupos criminales se disputan la zona. Ya volvemos con los detalles. ¡Ay, los niños! Esta madrugada un auto chocó contra un bus en la vía Cuenca-Cumbe. 6 miembros de una familia murieron y otros 2 resultaron heridos. El siniestro ocurrió cerca de la 1 de la madrugada de este lunes. Un automóvil en el que iban 8 personas se impactó contra un bus de la Cooperativa Viajero Internacional en el kilómetro 13 de la vía Cuenca-Cumbe, provincia de Azuay. El carro quedó incrustado y 6 de sus ocupantes murieron en el sitio, entre ellos 3 menores de edad. Indican de que el bus de la cooperativa venía por su carril derecho y fue el conductor del auto quien se metió al carril derecho que venía la cooperativa. Otras 2 mujeres que iban a bordo del auto quedaron con heridas graves y fueron trasladadas a un hospital en Cuenca. Todos los ocupantes eran miembros de una familia que había partido de la parroquia Tarqui en Cuenca hacia el cantón Girón. 4 muertos y 11 detenidos en un nuevo enfrentamiento armado entre las bandas Los Lobos y Lobos Box en Camilo Ponce Enríquez. La disputa por el control de campamentos mineros mantiene en zozobra a la zona centro o la zona del Cerro Santa Marta, donde hallaron una mina con una puerta blindada utilizada como guarida. El Cerro de Santa Ana en Ponce Enríquez fue nuevamente escenario de enfrentamientos entre las bandas criminales Los Lobos y los Lobos Box, que se disputan el control del campamento minero La Tormenta en el sector La Independencia, donde este fin de semana las ráfagas de disparos fueron la tónica. La tarde de ayer, 40 militares y 20 policías del bloque de seguridad ingresaron al sitio y se enfrentaron a tiros durante media hora con miembros de los Lobos, que luego se escondieron en una mina contigua cercada por una puerta blindada. Tras varios minutos lograron abrirla y allí detuvieron a 11 hombres con fusiles, municiones y explosivos. Se está determinando y verificando específicamente el grado de participación de estas 11 personas, en vista de que era una mina cerrada que ya no estaba ni funcionando. En la mina La Tormenta también rescataron a 30 trabajadores de los yacimientos Epifania y Jerusalén que habían estado secuestrados.
y encontraron los cuerpos de 4 hombres, una camioneta y una motocicleta incinerada. Mientras se desarrollaba la operación, un bus interprovincial fue baleado en la vía panamericana al ingreso de Ponce Enríquez, lo que desató otro enfrentamiento entre militares y los lobos. Un sospechoso recibió un disparo en el brazo y fue detenido. Según inteligencia militar, las dos facciones de los lobos están enfrentadas por la extracción de oro y extorsión de unas 250 minas legales e ilegales. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Sherrill, declaró que la agencia fracasó en la misión de proteger a Donald Trump el pasado 13 de julio, cuando sufrió un atentado en medio de un mitin en Pensilvania. Ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, presidida por el republicano James Comer, Sherrill dijo que el atentado contra Trump ha sido el fracaso operativo más significativo del servicio secreto en décadas. Cuando se le consultó si la agencia conocía del tirador sobre un techo cercano al evento de Trump, respondió que aún hay cosas que están en indagación. Continúan los estragos en los aeropuertos de Estados Unidos por el colapso de Windows. Según la web de seguimiento FlightAware, ayer más de 1.500 vuelos fueron cancelados por tercer día consecutivo y más de 8.500 fueron retrasados. La mayoría eran de la aerolínea Delta. La interrupción de los sistemas fue causada por una actualización del software CrowdStrike y aunque la empresa dijo que ya lo había solucionado, aún hay aerolíneas con computadoras en miles de puertas de embarque que deben reiniciarse manualmente para funcionar. Escasez de maíz en Ecuador. Esa es la alerta que enviaron los productores de balanceados al Ministerio de Agricultura. Según el gremio, hay un déficit de 350.000 toneladas y se requiere importaciones desde Argentina o Brasil. Diego Cuenca explica por qué ocurre la escasez. La escasez de maíz en Ecuador ocurre porque los 85.000 productores no sembraron lo suficiente en Manabí, Guayas, Los Ríos y Loja, por temor a perder sus cultivos por el fenómeno del Niño, que no fue tan grave como las autoridades pronosticaron. Así lo detectó el Ministerio de Agricultura. Por problemas climáticos que se anunciaron, los productores dejaron de cosechar lo que normalmente cosechan, y eso está entre un 30 y 40%. Aparte de eso, han existido problemas de acceso financiero a los productores y por lo tanto no han cosechado por falta de dinero lo que esperaban cosechar para este año. La Asociación de Productores de Alimentos Balanceados, Aprovalde, sostiene que el déficit de maíz hasta marzo del próximo año será de 350.000 toneladas, porque la cosecha será de 1 millón de toneladas. Por eso solicitaron al Ministerio de Agricultura un cupo de importación para comprarle a Argentina o Brasil. Lo que pedimos en el anterior Consejo Consultivo de la semana pasada fueron 150.000 toneladas para que lleguen en el mes de septiembre. Sin embargo, pues hubo un preacuerdo por un volumen de 91.500 toneladas que en algo alivia, pero no es suficiente. El ministerio aún analiza el permiso de importación, mientras los productores señalan que la escasez también responde a la virosis que atacó a las plantaciones. Es un hongo que le cae a veces por exceso de lluvia o también por falta de lluvia. Eso ha perjudicado totalmente a Manabí. Estamos sorprendidos que no estamos produciendo ni 100 quintales por hectárea. El precio del quintal del maíz también ha sido afectado. Actualmente cuesta $21.50, cuando el precio oficial es de $16.50. La especulación amenaza al incremento de precios de huevos, pollos y otras proteínas que utilizan balanceado en la producción. Hay bandera roja en 27 playas del país este lunes por alerta de fuerte oleaje. Y en otros 14 balnearios se levantó la bandera amarilla. La Secretaría de Gestión de Riesgos recomendó a los turistas tomar precauciones, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Los turistas que están en los balnearios deben tomar precauciones. La Secretaría de Gestión de Riesgos y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR, informaron que habrá un fuerte oleaje en la costa ecuatoriana. Hasta el 24 de julio se prevé que el mar se agite debido al aguaje y las olas, por lo que se emitió un nivel de amenaza alto, es decir, bandera roja, en 27 playas. Para este lunes está prohibido el ingreso al agua en Esmeraldas. Por ejemplo, en Atacames, Same, Muisne, Mompiche y Las Palmas. En Manabí,
Manta, Canoa, Bahía de Caracas, San Jacinto, Crucita, Jaramijó, San Lorenzo, Puerto Cayo, Machalilla, Puerto López y Ayampe, mientras en Santa Elena están Manglar Alto, Anconcito, Salinas y Montañita. En El Oro la bandera roja se levantó en Jambelí y en Guayas en Engabao. Otras 14 playas tienen bandera amarilla, es decir, un nivel de amenaza medio, por lo que los turistas podrán ingresar al mar, pero con precaución. Entre los balnearios constan en Esmeraldas, Las Peñas y Tonsupa, en Manabí, Cojimíes y Pedernales. Lo mismo se da en Punta Carnero, Chanduy, San Pablo y La Libertad en la provincia de Santa Elena, mientras en Guayas el balneario de Playas y en Galápagos, Puerto Ayora, Puerto Vaquerizo Moreno y Puerto Villamil. Según el INOCAR, en el borde costero continental las olas podrían alcanzar una altura máxima de 2.10 metros. Más de 5 millones de venezolanos rehicieron su vida lejos de casa cuando la crisis económica y social los obligó a migrar. 445,000 viven en Ecuador, incluyendo trabajadores de la salud que han encontrado aquí una tierra de oportunidades. Hoy veremos la historia de 4 de ellos, su travesía para brindar salud en el país. Es un trabajo periodístico de Merlis González con el apoyo de la Fundación Gabo. Aquí la primera entrega de esta serie preparada por el equipo de Televistazo. ¿Por qué? Porque sí. Dame un besito. Cuando estamos en nuestra zona de confort, en este caso en nuestro país, nosotros creemos que tenemos todo ganado, que ya tenemos todo servido, y no es así. Campus. En un consultorio de Guayaquil, Zuli González atiende unos 12 pacientes al día. Es odontóloga, pero ejercer su profesión en Ecuador supuso un largo viaje. Soy de la ciudad de Valencia, venezolana, y ya con próximamente cumplir 7 años en este país, en el Ecuador. Zuli estaba recién graduada de la universidad cuando decidió migrar por la falta de oportunidades. Con la bendición de su familia y la vida en una maleta, emprendió su travesía por tierra. Básicamente yo venía con $100 en efectivo, acá me esperaba un colchón en un piso y mi pasaje. Consistía en embarcar un bus en la ciudad de Cúcuta, en el terminal, y de allí se recorría 3 días Colombia hasta llegar a la frontera. Crucé el puente, sellé mi pasaporte, me dieron la bienvenida al país, cogí otro bus que me trajo 12 horas más desde allá hasta Guayaquil. En 2015 llegaron 106,000 venezolanos a Ecuador, cifra que se disparó para 2018 cuando ingresaron 955,000. Guayaquil y Quito fueron sus principales destinos. Vendimos todo, agarramos nuestra maleta y dijimos, comenzamos de cero en Ecuador, Quito. Estoy aquí ya hace 8 años. La escasez de alimentos hizo que la odontóloga Dolly Sánchez pensara irse de Maracaibo. La inseguridad fue el detonante. En la clínica donde estábamos trabajando se metieron 4 mujeres y un hombre armado hasta los dientes. Y en ese momento decidimos, la mejor decisión es emigrar. Ella y su esposo, también odontólogo, tomaron un avión hacia el destino más cercano. La facilidad de la migración y poder trabajar como odontóloga en este país era mucho más fácil, ¿no? Decidimos eso también por la moneda. La moneda en ese momento dijimos, bueno, la manera más fácil manejar $1 que $1. Una oportunidad laboral atrajo a la bacterióloga Nairobi González a Ecuador. Estaba de vacaciones en Quito cuando le ofrecieron ser parte de un proyecto de investigación y trabajar en un laboratorio. Básicamente ya habíamos hablado de salarios, sueldos, estancia, absolutamente todo. Había averiguado cómo era la canasta básica acá, los valores. Había averiguado los temas de arriendo. Entonces sí me pareció atractivo. Para los trabajadores de la salud que salieron de Venezuela, Ecuador se volvió una tierra de oportunidades y la necesidad de especialistas aumentó sus posibilidades de hallar empleo, incluso en las ciudades más pequeñas.
Acá en Ecuador estaba un amigo que nos tendió la mano y nos dijo, bueno, acá realmente no veo que haya muchos médicos especialistas y pueden venir a probar suerte. Oriana Pérez es médico. Cambió el páramo venezolano por la costa ecuatoriana. Estábamos con el pensamiento de irnos a Paraguay, pero acá se dieron las cosas tan bonitas, o sea, tuvimos una acogida bien chévere de acá, de la parte ecuatoriana. Para muchos, Ecuador fue solo una parada en su camino. Aquellos que se quedaron iniciaron una historia de adaptación. Un proceso que en la mayoría de los casos los obligó a reinventarse. Y vendedores ambulantes son algunos de los oficios a los que se dedicaron parte de los 8.000 trabajadores de la salud venezolanos que llegaron a Ecuador antes de poder ejercer su profesión. En nuestra siguiente entrega abordaremos su lucha para volver a los consultorios.